Estamos en vivo desde la Quinta de Olivos. Allí el presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibe a Mike Pence. Lo escuchamos. Realmente esto ratifica el nivel de interés, de entusiasmo que hay con nuestro país, dado que hemos comenzado a construir confianza, a ser previsibles, y claramente eso inicia un proceso de generación de empleo en nuestro país, porque claramente trae inversiones que son necesarias para que el país se pueda desarrollar. Y además, esto tiene que ver con una relación que comenzó ya hace 19 meses a restablecerse, buscando encontrar áreas de trabajo en común, y que la he ratificado con la visita a Washington del presidente Trump, donde realmente fuimos muy bien recibidos y también una demostración de afecto e interés hacia el futuro de la Argentina. Así que, vicepresidente, le agradezco la verdad su presencia, que haya venido a visitarnos con empresas líderes de su país, que algunas ya están y reiteran y ratifican inversiones, y otras que están interesadas en participar en el futuro inmediato en el desarrollo de nuestro país, que, insisto, necesitamos generar empleo porque esa es la solución a la pobreza, generar mucho empleo. Así que son muy bienvenidas las empresas que la acompañan a invertir en nuestro país. También hablamos en esta reunión de trabajo de aspectos comerciales, que también avanza en la agenda para poder intercambiar lo que producimos los argentinos y lo que producen los americanos. Y hablamos del G20 y de la reunión de la OMC que va a ser a fin de año, que creemos que tiene que ser una gran oportunidad ambas reuniones para potenciar el desarrollo de todo el continente. También manifesté nuestro enorme agradecimiento porque Estados Unidos tuvo una posición muy clara y contundente a favor del ingreso de la Argentina en la OECD. Para nosotros es muy importante en el paso de las transformaciones que estamos dando y haciendo en nuestro país, ser miembros de tan distinguido grupo de trabajo. También le reiteré que estamos muy contentos, vicepresidente, de poder seguir trabajando en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dinero y la corrupción. Hemos trabajado en forma muy inteligente y colaborativa todos estos meses y esperamos seguirlo haciendo porque es un camino que también garantiza el crecimiento de nuestros países y el desarrollo y la tranquilidad, sobre todo de nuestras comunidades. Y también hablamos un poco de Venezuela, que compartimos la preocupación por lo que está sucediendo en la querida Venezuela, lo que están sufriendo los venezolanos, y reiteramos ambos nuestra necesidad de seguir exigiéndole al presidente Maduro por un programa electoral, por el respeto a las libertades, porque libere los presos políticos, porque respete la independencia de poderes, porque pare en este accionar que ha llevado solamente a empobrecer a Venezuela y a generar realmente mucho daño en su población. Fue realmente una reunión importante para nosotros, su presencia es importante, vicepresidente. Creemos realmente en una relación madura e inteligente entre ambos países. Creemos que desde ahí podemos construir un mejor futuro para los argentinos y para los americanos. Así que esperamos que esta sea una primera visita de varias que nos vaya haciendo en el futuro. Siempre es bienvenido. Sé que anoche tuvo una comida muy linda con su mujer cuando llegó acá en el hotel que para, muy romántica, así que espero que vuelva a visitarnos con su mujer y conocer otras partes de nuestro país, porque nuestro país es grande, como es el suyo, y tiene lugares muy lindos y merecen ser visitados. Gracias de vuelta.
Well, thank you, President Macri. Thank you for the warm hospitality that you've shown to me on my very first visit to Argentina. I extend the warm and personal greetings of your friend of many years, the President of the United States of America, President Donald Trump. I spoke with the President this morning, and he wanted me to convey his gratitude to you, not only for your hospitality, but for the growing partnership and strong relationship que existen entre ambos países bajo el liderazgo de él y el liderazgo suyo en Argentina. Fue honor dar la bienvenida a usted a la Casa Blanca hace algunos meses junto con el presidente, y ahora es un honor aquí ser recibido por usted aquí en Argentina y a su hermosa ciudad capital, Buenos Aires, donde mi esposa y yo sí disfrutamos. Tuvimos una cita ayer a la noche. Estoy aquí para reafirmar el lazo estrecho entre los Estados Unidos y Argentina. Y también estoy aquí para felicitarlo a usted, señor presidente Macri, por sus audaces programas de cambio para transformar la economía del país y también restaurar la reputación en el mundo. Argentina, de muchas maneras, es una inspiración en todo este continente y también al nivel mundial. Y estoy aquí para decirle en nombre del presidente Trump que los Estados Unidos está con usted. Bajo el presidente Trump, Estados Unidos siempre va a estar, la prosperidad del país siempre va a estar primero, pero mi presencia aquí demuestra que el Estados Unidos primero no quiere decir que Estados Unidos esté solo. Estados Unidos y Argentina están unidos por geografía, por historia y también por el tema de la libertad. Hace más o menos 250 años que los padres fundadores de los Estados Unidos declararon nuestra independencia, y 40 años después, casi al mismo tiempo, los padres fundadores de aquí también lograron la libertad. Los Estados Unidos tenían a George Washington, Argentina tuvo al general San Martín, y acabo de visitar el mausoleo esta mañana. Los Estados Unidos tiene la declaración de independencia, Argentina tiene el acta de la Declaración de la Independencia. Estados Unidos está junto a Argentina para defender la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. El presidente Macri, bajo su liderazgo, Argentina ha surgido como una defensora de estos valores. Es un símbolo del futuro positivo que tiene América Latina. Hoy Argentina ha comenzado un renacimiento económico y político, y nosotros lo felicitamos por la reforma que usted ha hecho. Durante los 18 últimos meses, el presidente Macri ha removido barreras para permitir el crecimiento, reducir los aranceles de importación y de exportación, e invertir en infraestructura. Nosotros compartimos sus puntos de vista que el ser integrante de la OSD va a consolidar estas reformas en Argentina, y en nombre del presidente le quiero recalcar una vez más que los Estados Unidos apoya el ingreso de Argentina a esta organización. Bajo su liderazgo, señor presidente, Argentina tiene un socio sólido en los Estados Unidos. Hoy el presidente Macri y yo hablamos de aumentar el comercio bilateral en beneficio mutuo. Ahora tenemos más de 27.000 millones de dólares y las inversiones de más de 13.000 millones de dólares. Es una base sólida para la prosperidad, y vamos a seguir trabajando a futuro. Además, como dijo el presidente Trump, nosotros nos vemos con beneplácito el papel que juega Argentina a nivel mundial, y a fines de este año, como lo hablamos, Argentina va a celebrar la conferencia ministerial de la OMC, y ustedes van a ser para la presidencia del G20. El liderazgo de Argentina es muy bueno para el continente. El presidente Macri, le quiero agradecer una vez más por las acciones que van para renovar la prosperidad y el liderazgo de Argentina. Pero como sabemos y como hemos hablado, seguridad es la base para la prosperidad, y en este momento hay varios peligros para nuestra prosperidad por el terrorismo mundial. Obviamente Argentina sabe lo que es esto, porque se celebran los 25 años de la bomba de la Embajada de Israel, y 2 años después
con la explosión de la AMIA, que fue el ataque más sangriento que tuvo Argentina en los últimos años. Hoy visité este memorial para las víctimas en la Catedral Metropolitana y nos oré por la pérdida de estas vidas. 25 años después, el terrorismo todavía amenaza a nuestros pueblos y, como yo le quiero decir al presidente Macri, Estados Unidos va a seguir estando al lado de Argentina para enfrentar estos peligros. Como resultado de su visita de Washington, los Estados Unidos va a seguir estableciendo y solidificando las relaciones en el caso de financiaciones ilícitas y también lavado de activos. Así que muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos da. Estados Unidos y Argentina estableció un diálogo para investigaciones de transacciones ilícitas y tal vez de delitos cibernéticos. El presidente Trump le agradece a Argentina por su apoyo en estos momentos tan desafiantes. Argentina es muy audaz en establecer un buen futuro para Argentina, pero el progreso que usted se ve aquí está en contraposición al colapso que nosotros estamos viendo en Venezuela, porque en Venezuela lo que estamos viendo es la tragedia de la tiranía y la vemos en blanco y negro frente a nuestros ojos. Como dijo el presidente Trump, el pueblo venezolano está sufriendo y está muriendo y tienen muchísima pobreza, no se puede conseguir ni medicamentos ni alimentos y los niños mueren de hambre todos los días. Entonces, hoy el pueblo venezolano que era libre ahora está sometido al régimen brutal de Maduro, quien ha socavado la Asamblea Nacional, ha amordazado los medios de comunicación y la libertad de expresión, y los oponentes han sido enviados a la cárcel, con más de 120 valerosos venezolanos que han muerto en esta lucha para restaurar la democracia. Venezuela está poco a poco yendo a la dictadura. Como dijo el presidente Trump, y cito, los Estados Unidos no van a quedarse callados cuando Venezuela se está desgranando. Necesitamos una Venezuela estable, sólida y estable para todo el continente. Y le quiero asegurar, señor presidente, que vamos a seguir trabajando con los países libres para restaurar la democracia en Venezuela. Y como le dije hoy a usted, el presidente Trump y yo, le queremos agradecer a Argentina por el liderazgo regional. Muchas gracias por investigar a los funcionarios venezolanos y también el suspender la participación de Venezuela en Mercosur junto con Uruguay y Paraguay. Le queremos agradecer a Argentina por haber firmado la Declaración de Lima la semana pasada, enviando un mensaje muy sólido a los pueblos libres de América, que vamos a estar siempre junto al pueblo venezolano y vamos a oponernos a sus opresores. El presidente Trump dijo y le pedimos que América Latina haga más. Y sepan que los Estados Unidos van a seguir imponiendo presión económica y política a Venezuela. Y como dije hace unos días, los Estados Unidos, y él dijo, tenemos muchas opciones para Venezuela. Pero el presidente de los Estados Unidos y yo estamos confiados que trabajando con los aliados de la región vamos a lograr una solución pacífica a la crisis que en este momento está enfrentando Venezuela. Y sepa, señor presidente, que lo que vamos a hacer por Venezuela lo hacemos juntos. Todos vivimos en el mismo vecindario. Cuando nuestro vecino tiene éxito, nosotros tenemos éxito. Cuando él está en peligro, nosotros estamos en peligro y tenemos que apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la libertad. Señor presidente, el presidente Trump y yo estamos confiados que Argentina siempre va a ser un ejemplo de un mejor futuro para América Latina bajo su liderazgo. La prosperidad, la seguridad y la libertad. Los Estados Unidos se siente orgulloso de trabajar con Argentina cuando ustedes sigan avanzando hacia ese futuro brillante. Y Trump y yo vamos a estar junto a ustedes y tenemos confianza que el futuro para ambos países está por venir. Presidente Macri, muchas gracias por su hospitalidad. Es un honor estar aquí con usted. Bien, seguidamente entonces daremos comienzo a la conferencia de prensa ofrecida por el señor presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, y el señor vicepresidente de los Estados Unidos de América, Michael Pence. En primer lugar, tiene la palabra Martín Di Natale, Medio Infobae.
Muy buenos días. Quisiéramos preguntar en primer lugar al presidente Mauricio Macri, ¿cuál es la posición que planteó usted de parte de la Argentina con respecto a la postura que tuvo el presidente Donald Trump hace unos días sobre la posible intervención militar en Venezuela? Si esta posición la comparte, si se han hablado de otras alternativas posibles de sanciones, tanto económicas como políticas, que se puedan llevar adelante, y si esta posición que planteó el presidente Trump no puede resquebrajar de alguna manera la posición pacífica que venía manteniendo en Latinoamérica. Y por otro lado, queríamos preguntarle al vicepresidente Pence específicamente si hubo avances en el tema de acuerdos de ciberseguridad, de los que usted mencionó, qué tipo de avances hay en este sentido y qué tipo de avances en la colaboración en materia de lucha contra el terrorismo, teniendo en cuenta, como usted dijo, que la Argentina ha sido víctima del terrorismo, y en función de esto también si hubo hay alguna colaboración que se está prestando de parte de Estados Unidos también por la investigación de la muerte del fiscal Nisman. Muchísimas gracias. La declaración que acaba de hacer el vicepresidente muestra claramente el nivel de coincidencias que tenemos de cómo abordar el tema Venezuela, que tenemos que extremar la posición política, también la económica, para lograr que lo antes posible se restablezca una democracia en Venezuela, que vuelvan a tener un calendario electoral, que no haya más presos políticos y que funcione en democracia la independencia de poderes. Claramente ese es el comunicado que expresamos en el Mercosur y creemos que esa es la vía. O sea, que la vía no es la utilización de la fuerza, sino es justamente profundizar la demanda política y también tener en cuenta la realidad económica, para ver de qué manera ayudamos a que se restablezca la democracia en Venezuela. Sí, muchas gracias por la pregunta, especialmente con respecto a la lucha en contra del terrorismo. El presidente y yo hablamos de ese tema bastante extensamente sobre cómo podemos mejorar la cooperación y compartir inteligencia. Desde que se reunieron ambos presidentes en la Casa Blanca a comienzos de este año, nosotros vamos a seguir trabajando de forma mancomunada. Y estamos muy agradecidos por el presidente Macri y la cooperación de su gobierno sobre el particular. Ver la tragedia que sucedió aquí hace 25 años en Argentina, pensar el ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos, y ver un peligro asimétrico que vemos a nivel mundial. Nosotros agradecemos y vemos con beneplácito en la cooperación que el presidente Macri y el presidente Trump han comenzado en la reunión que tuvieron en Washington, y vamos a seguir trabajando para asegurarnos la seguridad y la protección de los pueblos de ambos países. Con respecto a Venezuela, nosotros hablamos sobre ese tema también. Y como acabo de declarar, el presidente Trump me envió aquí para que quede bien claro en Argentina y en toda América Latina que los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados cuando Venezuela se está destruyendo. El presidente también lo dijo, que Estados Unidos tiene muchas opciones a su disposición. Y tenemos pero creemos fehacientemente que al incrementar presión diplomática y económica sobre el régimen de Maduro, no solamente en el continente, sino también a nivel mundial, que vamos a poder lograr la restauración de la democracia en Venezuela por medios pacíficos, y vamos a seguir trabajando de manera muy estrecha con el presidente Macri. Muchas gracias por el liderazgo que él ha tenido durante los últimos 18 meses y las declaraciones audaces que ha hecho cuando se vio que Venezuela se está cada vez acercando más a una
tiranía. Pero el presidente Trump está convencido de que va a imponer el poder económico y político a Venezuela hasta que veamos que el sufrimiento del pueblo venezolano se termine y que se restaure la democracia. Próxima pregunta, Jenny Peace, de Bloomberg News. Muchas gracias, presidente Macri. Usted desea soluciones diplomáticas a la situación en Venezuela. Si los Estados Unidos decidiera tomar una opción militar, porque todas las opciones están a su disposición, ¿cómo respondería usted? ¿Y cree usted que ese tipo de declaraciones ayuda? O vicepresidente Pence, usted presenta un mensaje unido a nivel mundial. Sin embargo, en la Casa Blanca sigue habiendo problemas internos. Esto afecta negativamente los esfuerzos suyos en el exterior. ¿Y cree usted que se necesitan cambios en la Casa Blanca para poder eliminar o reducir las peleas internas? Insisto, en el Mercosur no vemos la fuerza como una alternativa para resolver el conflicto en Venezuela. Y estamos muy contentos de que hoy hay una unanimidad en todo el continente y con el liderazgo de Estados Unidos para que se restablezca la democracia en Venezuela. Tenemos que seguir trabajando en todos los campos de la diplomacia para lograr que esto suceda, porque todos los días hay venezolanos que pierden la vida en la defensa de su derecho a la libertad, y eso no lo podemos seguir tolerando. Well, thank you for the question. Gracias por la pregunta. Our administration, nuestro gobierno, now some 7 months old, hace más o menos 7 meses que comenzó, has seen America restored, more than a ha million visto que se jobs at home. restaurasen ciertas condiciones en Estados Unidos, also más what the world has de seen 1 millón under President de Donald Trump empleos. Pero lo is an que American president who is once lo again que el mundo embracing vio our historic es role que as leader of the free nosotros world, nos estamos without convirtiendo apology. en lo que históricamente éramos, que I era think you un can líder see the sin ningún results of the tipo president's strong leadership de dudas. in Usted the ve el unanimous liderazgo vote in the United del Nations presidente Security Trump, Council viendo, por ejemplo, on el additional voto sanctions unánime to North Korea. de Naciones I think you Unidas can en see the contra de result of Corea the del president's Norte. Usted strong vio leadership el liderazgo in the de nuestro 12 gobierno to 0 vote en el voto last 12 week, a 0 embracing the la Lima semana pasada Declaration, por la declaración de Lima, Venezuela aislando as aún its más nation Venezuela collapses en el momento en into que esta nación dictatorship. colapsa y cae en manos In de a la very real dictadura. sense, De forma real, I believe President Trump creo has que el restored the presidente credibility of Trump ha American power restaurado by being willing to take American values and poder American que interests tenía Estados Unidos, onto the teniendo en world cuenta los intereses y la And while we're relevancia de putting Estados America Unidos a first, nivel mundial. as I Nosotros said estamos poniendo earlier, Estados Unidos primero, the como world is dije also antes, getting the pero el message that mundo America también first está does not mean entendiendo America que el alone. hecho de que cuando nosotros decimos And my Estados presence Unidos here primero no quiere decir Estados Unidos and solo. in the Y mi swing across Latin presencia America is when aquí the president demuestra himself has traveled y around the world cuando is to bring el together presidente viajó en todo el mundo, lo que trata es a unir naciones para poder lograr intereses comunes y lograr resultados. Y creo que los resultados están sobre la mesa. Entonces es un honor para mí representar al presidente esta semana en América Latina y nos sentimos sumamente alentados por el nivel de acuerdo que hemos logrado ver en los diferentes países de América Latina y a nivel mundial sobre qué es lo que se tiene que hacer para aislar a Corea del Norte de forma económica y diplomática para lograr el objetivo de Corea del Norte, que es tener una península de Corea sin armas nucleares. Yo sé que el presidente Trump se siente muy alentado por el nivel de apoyo y la respuesta que ha obtenido al liderazgo de los Estados Unidos, y lograr así concentrarse en lo que es la tragedia en Venezuela. Ayer President Macri told me there are some 60,000 me Venezuelan decía, refugees here in recién me decía el presidente Macri que hay como 60.000 refugiados venezolanos aquí en Argentina. En Venezuela, en Colombia hay más de 1 millón de inmigrantes. Ayer me reuní con inmigrantes y oí una abuela que me dijo que
se trajo sus 5 nietos a Colombia porque la pobreza era tan aguda en su ciudad que los niños tenían que levantarse a las 4 de la mañana en Venezuela para que le dieran un ticket para después ir a las 4 de la tarde para ir a comprar un pedazo de pan. Es increíble pensar que Venezuela, que tiene el potencial de ser uno de los países más ricos del continente, solamente con las reservas, y que ustedes vean el nivel de pobreza, de la falta de elementos que hay y el tema de que están prácticamente acercándose a una dictadura. Entonces, el presidente Trump está mostrando el liderazgo a nivel mundial y es algo que ustedes van a seguir viendo a través del tiempo. Lo van a ver en Asia y también en nuestro continente. A continuación, tiene la palabra Martín Chavay, medio El Cronista. Buenos días. Para el vicepresidente Pence, la consulta que queremos hacer con todos los colegas aquí presentes, dado que desde el inicio de la administración Trump se han acelerado las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para llegar a un acuerdo comercial, Estados Unidos ve una amenaza a su rol preponderante en la región en plano económico y comercial, y piensa también fijar una postura al respecto durante la próxima cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio. También nos interesa conocer si la Casa Blanca piensa otorgar al país el reingreso al Sistema General de Preferencias, SGP, y dar una señal de permanencia al biodiesel argentino en ese mercado. Para el presidente Macri queríamos consultarle, ya que el gobierno se ha manifestado varias veces en favor del sistema multilateral de comercio, si acaso la postura bilateral que muestra Estados Unidos podría minar los objetivos de la cumbre de diciembre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. El presidente Macri y yo abordamos el tema de mayor relaciones comerciales entre ambos países. Nosotros creemos que hay posibilidades en el tema de agricultura. Yo provengo de un estado agrícola de los Estados Unidos. Fui gobernador del estado de Indiana antes de ser vicepresidente. Y sé la calidad del cerdo de Estados Unidos. Yo sé que el presidente Trump y el presidente Macri han hablado también sobre este tema, inclusive funcionarios de ambos países, para tener acceso al cerdo de los Estados Unidos al mercado argentino. Hemos avanzado muchísimo, vamos a seguir trabajando sobre el particular y también hablamos sobre importar y exportar carne vacuna hacia y de ambos países. Entonces tuvimos una conversación bastante detallada sobre artículos específicos y vamos a seguir hablando sobre los temas y esperamos que con la energía que tiene nuestro gobierno y el gobierno del presidente Macri vayamos a tener avances muy pronto y que vamos a aumentar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Argentina, especialmente sobre temas agrícolas. Pero también cuando vaya hoy a la bolsa voy a abordar los temas de las relaciones económicas en Estados Unidos y Argentina. Nos sentimos muy alentados por las reformas económicas que está ejecutando aquí el presidente Macri. Nosotros creemos que esas reformas van a mejorar y a reforzar la participación de Argentina en la OECD. El presidente Trump apoya 100% el hecho de que Argentina pase a ser parte de la OECD y les quiero asegurar que la relación tan estrecha que existe entre ambos países desde el punto de vista económico es algo que puede solidificarse aún más y para beneficiar no solamente a su economía sino también a nuestra. Nosotros creemos que Argentina está pasando a economías de mercado y también el aumento de capitales y también las reformas que está ejecutando el gobierno del presidente Macri va a generar más puestos de trabajo y va a traer mayores inversiones de los Estados Unidos. Y esperamos trabajar así. Presidente, tenemos tantas oportunidades
en profundizar una relación entre Estados Unidos y Argentina, que creemos que eso va a traer prosperidad, va a traer empleo, va a traer desarrollo para nuestro país. Y esperamos que este diciembre, en la reunión de la OMC, encontremos puntos en los cuales profundizar esta potencialidad, independientemente de que en este momento Estados Unidos no vea tan atractivo las relaciones multilaterales como sí las bilaterales. Esperemos encontrar un equilibrio en esa reunión, porque claramente nuestra posibilidad en el crecimiento de esta relación es muy grande. O sea, nosotros realmente podemos generar muchísimo empleo a partir de aumentar el comercio en los Estados Unidos y a partir de que las empresas americanas, que siempre han liderado la inversión en la Argentina en el último siglo, profundicen también su vocación de invertir en el país. Next question, David Reddy, The Economist. The Economist. Question for President Macri. You're probably the leader in Latin America that's closest to President Trump. You have an agenda that's very much aligned with free markets. You're proud of your meeting coming up, hosting the WTO. Does it make your life harder when you're trying to speak to the anti-American forces that do exist in this continent? When President Trump says things like the WTO is another one of our disasters, when he withdraws from TPP, when he has very harsh language about NAFTA that sounds protectionist, or when he says that a military option could be on the table for Venezuela. Does that make life harder for a pro-American leader like yourself in a continent like Latin America? A similar question, Vice President. You're now going around this continent as an envoy of President Trump. You've been explaining how America first does not mean America alone. But when the President steps on his own message with things like the military options, or when he gives people the impression he might da la impresión de que parece que fuese a atacar a Corea del Norte. Quiere decir que usted tiene mucho trabajo por hacer y que los líderes le están diciendo que a veces el decir de Estados Unidos primero es como un oro de pasado. Tengo el honor y la responsabilidad de conducir la República Argentina. Y desde el primer momento le planteé a los argentinos que, aislados del mundo, como probamos durante varias décadas, no nos fue bien, nos fue bastante mal. Hoy tenemos 1/3 de los argentinos en la pobreza. Y les propuse construir relaciones inteligentes de mutuo beneficio con todos los países del mundo. Y especialmente aquellos países que respeten a nuestro país, que respeten nuestra identidad. Y desde el primer momento, con la visita del presidente Obama, y después con el nuevo gobierno que me recibió en Washington, y tuvimos una muy buena recepción, no solo por parte del presidente, sino también por parte del Congreso americano y la comunidad en general, que realmente demostró un nivel de interés y de afecto por nuestro país que a todos nos llegó, realmente nos llegó. Entonces yo prefiero centrarme en que el presidente Trump ha reiterado el enorme afecto que tiene por la Argentina, el enorme respeto, que cree en nuestro país, que cree que es un país que tiene una enorme potencialidad y en la cual los Estados Unidos quiere ser parte de ese proceso de crecimiento y desarrollo. Así que estamos en una etapa muy buena en la cual estamos buscando coincidencias, va a aumentar el comercio, va a aumentar el flujo de inversiones, vamos a seguir trabajando juntos en la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado en general, que tanto nos afecta en la vida diaria. Así que creo que hay una época por delante muy positiva para ambos países. Well, thank you for that, Mr. Bueno, President. gracias, señor presidente, por ese mensaje. Estoy en un 100% de acuerdo con usted. Nosotros sí tenemos muchísimas oportunidades a futuro, no solo entre nuestros países, sino también en el continente. Y creo que esto es el resultado del liderazgo sólido que ha demostrado el presidente Trump a nivel mundial como presidente de los Estados Unidos de América. Tuve el gran honor de representar al presidente en Europa 2 veces, en el sudeste asiático y ahora en América Latina. Y lo que oigo una y otra vez de líderes de todo el mundo es que realmente ellos ven con beneplácito que Estados Unidos demuestre su fuerza a nivel mundial.
del presidente Donald Trump, y a quien el presidente Macri conoce y conoció hace muchos años, tenemos un presidente estadounidense que dice lo que piensa y hace lo que dice. Los Estados Unidos aceptan y lo ven con beneplácito esto. Están convencidos que no solamente por conversaciones privadas y públicas con diferentes líderes a nivel mundial, que ellos también ven con beneplácito esto. De forma real, el presidente Trump ha restaurado lo que era Estados Unidos en el pasado y ha demostrado que Estados Unidos una vez más va a ser parte del mundo. Vamos a colocar nuestros intereses primero, como cualquier presidente de cualquier país tendría que hacerlo, pero luego trabajar de manera mancomunada en aunar a los países libres para lograr estos objetivos comunes. El presidente Trump, de forma real, creo, ha demostrado un liderazgo sólido a nivel mundial, algo que faltó durante mucho tiempo, y el mundo realmente le da la bienvenida a esta nueva postura, y es un honor para mí representarlo a él a nivel mundial, y el avance que usted está viendo, el reforzar relaciones y alianzas, en realidad resultados económicos que hemos visto en Estados Unidos, con mucha más confianza a nivel de empresarios, se crean más trabajos en los últimos 7 meses de este gobierno. Y el mundo nuevamente entiende que Estados Unidos está tomando la responsabilidad del líder del mundo libre, y esto está fehacientemente demostrado por la resolución del liderazgo de Estados Unidos, y es el liderazgo que demuestra el presidente Trump. Lo demostró y lo va a seguir demostrando. Muchas gracias a todos. Thank you all. Bien, señoras y señores, de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa.